Buenas noches, queridos estudiantes. Les saluda su maestra Daleshka Sujei Cruz Bravo y hoy proseguiremos con el tema número 4. El tema del día de hoy es la colonización y sometimientos de los pueblos de Centroamérica. Como podemos ver, aquí tenemos el tema del día de hoy. Bueno, ahora iniciaremos con un breve resumen. El territorio habitado por los mayas al momento de la llegada de los españoles comprendía a grandes rasgos en el sur de México, la actual Guatemala y parte de Honduras y la península de Yucatán. Se trataba de regiones cubiertas en importante medida por una espesa selva tropical que era muy difícil de penetrar, si bien esta zona ya había sido vista por los españoles a partir del tercer viaje de Cristóbal Colón, que fue en 1489 a 1500. Recién se procedió a su conquista una vez consolidado el dominio de Centroamérica y el Valle de México. Los primeros intentos de doblegar a los diversos grupos mayas corrieron por cuenta de Hernán Cortés, quien en 1523 envió a su lugarteniente Pedro de Alvarado a las tierras bajas de Guatemala. En esta expedición participaron una vez más los indígenas amigos de Tlaxcala, convertidos en valiosos auxiliares de los 300 hombres que acompañaban a Alvarado. Es decir, que a diferencia de lo ocurrido en México, los mayas, entre los grupos de caciques y quichés, decidieron oponerse desde el comienzo de la ocupación de sus tierras. No obstante, en 1525, Pedro de Alvarado había logrado derrotar las agrupaciones mayas más numerosas de las tierras. Muy bien, entonces en base a eso, nosotros nos podemos guiar, o más o menos podríamos decir que el principal asentamiento hispano fundado en estos años fue Santiago, Guatemala, erigido originalmente sobre la ciudad de Cachiquel de Iximché. Distinta fue la substación de Yucatán, cuya conquista había sido encomendada a Francisco Montejo en 1527. Su intento falló y tuvo que dejar la empresa en manos de su hijo. Al ingresar a esos territorios de Yucatán, sostuvo encuentros tanto cordiales como hostiles con los nativos, mientras los pobladores de la antigua Uxumán lo recibieron amistosamente. Los habitantes del resto de Chichén Itzá y Mayapán lo enfrentaron por las armas, tras varios reñidos encuentros en 1541. Entonces, Montejo consiguió dominar la mayor parte de Yucatán, fundando la ciudad de Mérida el año siguiente, es decir, en 1542. El imperio se mantuvo en una clave maya independiente en Tlayazal, a las orillas del lago de Petén, hasta 1697. Muy bien, entonces, en base a esto nosotros podríamos decir, en base al breve resumen, que el territorio que era habitado por los mayas era extenso, ya que, como podíamos escuchar, iniciaba desde México y llevaba parte de Guatemala, Honduras y la península de Yucatán. Entonces, la verdad es de que podemos decir de que la cultura maya era una cultura muy extensa. Nosotros los guatemaltecos creemos que es una cultura propia de nosotros, ya que, como tenemos entendido, o como la mayoría nos ha contado, los aztecas son de México, los mayas de Guatemala. Esto se dice porque se dice que los mayas son originarios de México y Guatemala, aparte de Honduras, debido a que con la conquista se perdieron bastantes tierras. Esto ya es decir, como la península de Yucatán, también se perdió, podríamos decir que parte de Chichén Itzá, Mayapán, digamos, todos esos lugares, la antigua Uxmal, todos esos lugares pertenecían anteriormente al gobierno de Guatemala, o en ese caso era la ciudad de Guatemala, o la antigua Guatemala, se podría decir, o los Altos también. Entonces, se puede decir de que en esta colonización y sometimiento que se realizó a los pueblos de Centroamérica, los países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, fueron los que se vieron
En este lapso de tiempo donde los conquistadores iban a conquistar un lugar, terminaban ahí, pasaban al otro lugar. Como podíamos ver, por ejemplo, escuchamos de que Hernán Cortés fue quien conquistó México en el año 1523. Y después de conquistar a México, o cuando casi estaba por conquistar a México, mandó a su lugarteniente Pedro de Alvarado, que es el encargado de haber conquistado Guatemala. Muy bien, entonces en base a esto, no sé si alguien tendría alguna pregunta. Muy bien. En base a que todos estamos claros con esa explicación y todo, recuerden, siempre hemos dicho, las fechas, más que todos los años, son importantes para las evaluaciones, en nuestro caso. Bueno, entonces ahorita les traigo una actividad que es más o menos así. Entonces vamos a verla. Vamos a hacer un acertijo. Muy bien. ¿Quién sabe qué es un acertijo? Muy bien. Un acertijo es cuando les digo una palabra o una oración clave para adivinar, se podría decir también, cierta palabra, la palabra que estamos buscando. Bueno, entonces en este caso el acertijo va a ser el siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Bueno, entonces aquí dice: año en el que se avistó la selva difícil de penetrar por los españoles. No sé si recuerdan. La selva que atravesaron los españoles y que ya se habían encontrado en la tercera expedición, en el tercer viaje de Colón. ¿De qué año a qué año fue? Sí, dije muchos años, pero la verdad es de que son 2 años. Esa es una pista que les voy a dar. Son 2 años. Ajá. ¿Alguien más? 1523 dicen por aquí. No. Recordemos que cuando estaban en expedición de Centroamérica, todavía no conocían las tierras, estaban buscando, viendo, entonces no se había descubierto y por ende no se había colonizado ni sometido. ¿Alguien más? Muy bien, en el año 1498 al año 1500. Entonces, en esos 2 años fueron la expedición del tercer viaje de Cristóbal Colón. Entonces, como podemos ver, si respondemos correctamente el acertijo. Bueno, entonces esa es la única actividad que les traigo para el día de hoy. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, entonces siendo así, podemos dar un breve resumen de la clase del día de hoy. Entonces el día de hoy aprendimos que la colonización y sometimiento de los pueblos de Centroamérica, como mayor parte de la colonización, o se le atribuye también, en este caso se podría decir, a Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y por una parte a Montejo, aunque recordemos que Montejo falló y no consiguió dominar la mayor parte de Yucatán, entonces él tuvo que entregar la empresa a su hijo, ¿verdad? Que Francisco Montejo lo entregó al hijo, al joven Montejo, se podría decir. Muy bien, bueno, entonces eso es todo por hoy. Yo me despido, nos vemos con una quinta clase que tratará siempre sobre el tema de ciencias sociales y formación ciudadana. Recordemos que esto está en el pensum de estudios, o más bien CNV. Sí,
nada más que agregar, me despido. Buenas noches.